mostrando el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Él fue campesino, agricultor, activista, cantautor de corridos sobre caudillos y líder social de aquella época. Al igual que el liderazgo popular que él representaba en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, el día 25 de agosto del año 1974, fue presuntamente desaparecido de manera forzada por elementos del ejército bajo el mandato de, en ese entonces, el general Francisco Quirós, obviamente destacando en el estado de Guerrero durante la llamada Guerra Sucia. Ante la evidente desaparición de Radilla, sus familiares iniciaron sendas solicitudes y manifestaciones de justicia ante los correspondientes órganos de México, sin obtenerla, lo cual los propios familiares consideraron una denegación de justicia. Para lo cual, años después, los parientes de Radilla, previo al conocimiento de que México se había comprometido a observar las disposiciones contenidas en diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que el propio Estado mexicano había aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudieron a ambas instancias. Sobre las disposiciones en torno a los instrumentos jurídicos internacionales establecidas en el orden jurídico mexicano, se abordarán los temas a continuación. Consideraciones referentes la competencia de la Corte Interamericana. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos mexicanos. El 9 de febrero del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se ordena la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos mexicanos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el párrafo segundo, fracción 2 del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formuló una solicitud al Pleno Tribunal para que se determinara el trámite correspondiente a la sentencia pronunciada. Después de varios proyectos que se formularon por los ministros para ejecutar la sentencia, aprobaron el proyecto elaborado por la ministra Beatriz Luna Ramos. A todo esto mencionado, estableceremos si la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia de resolver el asunto sobre el caso Radilla Pacheco en contra de los Estados Unidos mexicanos. Nos encontramos que hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 1999. El presidente de la República hizo de conocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció de forma general y de carácter obligatorio. Para rectificar lo antes expuesto, en el artículo 133 constitucional establece: la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas, así como los tratados celebrados con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la nación. En conclusión, sí tiene competencia de resolver la Corte Interamericana. El fuero militar en este caso, los jueces del Estado mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de la restricción del fuero militar. En cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en la aplicación del artículo primero constitucional, aquí la ley establece la Suprema Corte de Justicia Nacional. La sentencia a la que se refiere el texto es el caso de Rosendo Radilla, emitida en agosto de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en la que la condena
A continuación les estaremos mostrando el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Él fue campesino, agricultor, activista, cantautor de corridos sobre caudillos y líder social de aquella época. Al igual que el liderazgo popular que él representaba en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, el día 25 de agosto del año 1974 fue presuntamente desaparecido de manera forzada por elementos del ejército bajo el mandato de en ese entonces el general Francisco Quirós, obviamente destacando en el estado de Guerrero durante la llamada Guerra Sucia. Ante la evidente desaparición de Radilla, sus familiares iniciaron sendas solicitudes y manifestaciones de justicia ante los correspondientes órganos de México, sin obtenerla, lo cual los propios familiares consideraron una denegación de justicia, para lo cual años después los parientes de Radilla, previo al conocimiento de que México se había comprometido a observar las disposiciones contenidas en diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que el propio Estado mexicano había aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudieron a ambas instancias. Sobre las disposiciones en torno a los instrumentos jurídicos internacionales establecidas en el orden jurídico mexicano, se abordarán los temas a continuación. A continuación, aquí analizaremos la influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la evolución reciente del derecho interno de los estados latinoamericanos. Y para este fin se ocupa la creación y función de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta última estudiamos su integración, su competencia, tanto consultiva como contenciosa, así como las características de su jurisprudencia. A continuación, anteriormente se abordó el tema de control de la convencionalidad, tanto en sede internacional que ejerce la Corte Interamericana, cuando a la que en sede nacional o interna compete a los poderes internos de cada estado, particularmente en este caso a los jueces. Tenemos por último que se analizan 5 casos específicos. Aquí tenemos que en el estado mexicano el caso de Rosendo Radilla, considerado paradigmático por su larga duración, por requerir la confirmación jurisdiccional del estado culpable, por las diversas modificaciones y adecuaciones legislativas solicitadas para su ejecución y por ser el primero precisamente en ejecutarse. Partimos de la hipótesis de que la sentencia sobre el caso de violación de derechos humanos de Rosendo Radilla por parte del Estado emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se hubiera podido ejecutar, al menos parcialmente, si no se hubieran cumplido mínimamente alguno de los puntos de dicha sentencia. Tenemos que en el primer apartado, los derechos humanos de un ciudadano por parte del Estado mexicano fueron violados, además del planteamiento y conclusiones en el que los cuales el primero, en razón de que trata un asunto internacional, abordará lo concerniente al fundamento constitucional y legal mexicano sobre el procedimiento para suscribir tratados internacionales. En el segundo apartado consistirá en el análisis de la sentencia que el máximo órgano jurisdiccional emitió respecto a la aceptación de la responsabilidad del Estado mexicano cuando alguno de sus órganos viole derechos humanos de sus ciudadanos y su obligación de restituirlos e indemnizar a las víctimas. En ese tercer apartado se estudiarán las recientes formas sobre el amparo, los derechos humanos inalienables para la conclusión del caso Radilla, de las cuales se expondrán los principales puntos de transformación, así como los posibles efectos de las mismas en el orden
en el orden jurídico mexicano. Los operadores jurídicos y en la sociedad en general tendrán el rubro de derechos humanos en virtud de la obligación que trae la respectiva reforma para todos los jueces mexicanos sobre la verificación de la conformidad de las normas. Hablando sobre el control de convencionalidad, nos dice que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Radilla Pacheco, nos pone a debatir muchos temas, entre ellos el relativo al llamado control de convencionalidad. De acuerdo con esa sentencia y algunos de sus precedentes, los tribunales nacionales deben ejercer dicho control. Bueno, también nos habla de su origen y desarrollo. Nos dice que es un control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos. No es ninguna novedad, ya que tal vez no con ese término, pero sí en cuanto a su objetivo y fines. Su origen se remota al momento en que entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, yo pregunto, ¿quién debe hacer el control de convencionalidad? Bueno, pues es una respuesta súper sencilla, ya que no se requiere de mayor elaboración, ya que el control de convencionalidad o control de tratados está depositado en los tribunales internacionales, al ser estos los únicos con competencia para determinar cuándo un acto o omisión de Estado se contrapone a la obligación internacional adquirida por este.